Un elemento que veníamos hablando y que nos permite comprender el periodo del manierismo es la heterodoxia, ¿no? Es decir, no hay una línea constante que podríamos decir se reitera, sino que los distintos artistas, algunos hablan de que cuando en 1527 el saco de Roma implicó que muchos artistas tuvieron que emigrar a distintas latitudes, pero hay un gran intercambio, hay una búsqueda de los artistas de ser contratados por las familias adineradas burguesas, por la aristocracia, los emperadores, los reyes, ¿no? Y acá les dejo dos imágenes, una pertenece a lo que es el juicio final, esta concepción de un momento en el que ya no es la muerte triunfante, sino ahora es la muerte y el momento en el que vamos a tener que ir a rendir cuentas, ¿no? Y es interesante esta figura, ¿no? Central del juicio final. Este es un fragmento y cómo se observa un eje que es esta línea serpentinata tan característica del manierismo, en donde hay un excesivo, diríamos, manejo del léxico. Si veníamos diciendo que el Renacimiento armaba ese ABC, podríamos decir, ese lenguaje visual, si todos los elementos que vemos en el lenguaje visual se consolidan, quizás y se van aprendiendo y consolidando en el Renacimiento. ¿Por qué? Porque decíamos que tenemos una historia del arte y una estética dominada por la valorización clásica, de una concepción clásica, de un discurso de lo clásico que se arma en este periodo del Renacimiento, con el cual se va como si fuera una varita, como si fuera una regla, a valorar obras previas y con el cual se va a poner en tensión en este periodo sumamente interesante del manierismo, ¿no? Yo siempre digo que es como el momento en donde ya manejaban todo el ABC y ahora hacen lo que quieren, ¿no? Juegan con ello, experimentan con ello, intelectualizan, ¿no?, todo este aprendizaje. Entonces, esta línea serpentinata, este retorcimiento de la figura, que se ve acá en pintura como en escultura, hablan justamente de estos distintos puntos de vista, de estos distintos puntos de vista a la hora de leer la imagen y a la hora de conjugar, ¿no? Que no es menor que se valore el manierismo en las vanguardias, ¿no? Pensemos en cómo juegan con por el otro lado, esta concepción del espacio, ¿no?, que aparece en donde ya, por otro lado, la figura ya deja de pertenecer a un canon clásico, sino que empiezan a alargarse, empiezan a enfatizarse la anatomía y a su vez esto que decíamos de cómo se enfría la paleta para marcar un distanciamiento también, pero a su vez también el uso de las luces y sombras, ¿no? Entonces, el manierismo es este periodo de contrastes, ¿no? Es una fuerte presencia de grandes contrastes, podríamos observar en el manierismo, ¿no? En donde es exagerado, es atrevido, hay una búsqueda de lo novedoso, pero ¿por qué? Por mostrar la expertise del artista, ¿no? Es sumamente intelectual, sumamente formalista por el tratamiento que va a ser de la forma, el interés por destacar la forma, sin olvidar el contenido, sin olvidar del mensaje que quiere transmitir. Por ejemplo, bueno, vamos a ver otras obras como en el Greco,
bueno, y en estas tampoco, no sé, Miguel Ángel no pierde el contenido, pero uno diríamos, lo que genera es esta fascinación de decir, mirá qué maestría tiene este artista, ¿no? Y eso que se genera en las obras manieristas se observa en como les decía recién, mandarse la parte de cómo manejo la técnica. Con esta estructura, esta forma serpentinata que conforma y que le da este hondo dramatismo a las figuras, quise presentar por un lado Jacques Belange, un grabador, y que retoma justamente la piedad, ya no la piedad que ahí les dejo de Miguel Ángel, ¿no? Y que tiene que ver con esos descensos que habíamos visto, de Pontorno también, ¿no? En donde enfatiza esta línea serpentinata, enfatiza el dramatismo, pero es un dramatismo exacerbado ya. Bueno, aparece este juego de luces y sombras, en tanto en un fondo prácticamente no trabajado, ¿no? Los usos de de las distintas perspectivas, de los distintos puntos de vista, ¿no? Y por el otro lado, otro pintor que va a ser valorado en el siglo XX, en el romanticismo también se lo revaloriza, que si bien no es español, es un pintor griego, pero que luego de su formación en Italia llega y que aspira a ser pintor de la corte, pintar para el Escorial, le encargan una obra, pero después no le siguen encargando obras. Quizás, ¿por qué? Porque retoman mucho la maniera del Greco sus obras, ¿no? En este caso, para un retablo, es decir, de Escorial se traslada a Toledo, en Toledo se instala y consolida esta imagen sumamente subjetiva, esta imagen de ambientes casi irreales, ¿no? Casi soñados, en donde aparecen los distintos puntos de vista en una misma escena. A su vez juega con un alargamiento de la figura, que lo vamos a ver también en el Parmigianino, en otras pinturas también de esta... E enfatiza toda esta tradición que venía dándose con el argumento de San Lucas y demás, de pensar la pintura como un arte liberal, ¿no? Como un arte intelectual, en donde más que un saber hacer era un saber pensar, ¿no? Hay toda una discusión, incluso bueno, en el Tratado de Pintura de Leonardo, en las distintas tratadísticas que se van a dar en este periodo, de querer enfatizar que la pintura tiene un rol intelectual, es un arte liberal, ¿no? Entonces hay un tratamiento y otra característica que, bueno, acá me quedo, bueno,